Hola a todos, estamos transitando la vuelta 13 de calendaria LGC. Les muestro, acá estamos en la vuelta número 13, ya hemos pasado la cardinalidad SO y estamos en la cardinalidad NE, que es la de la mente. Y todo lo que concierne a la vuelta 13 tiene que ver con la percepción en el receptor. Recuerden que en días anteriores yo les estaba explicando, o en las vueltas anteriores yo les estaba explicando que cada vuelta está asociada también a un plano dimensional. Y un poco todo el proceso que vengo haciendo con, con las emisiones es ir explicando las vueltas desde ese aspecto dimensional para poder conectar lo que son las frecuencias y los números. Los números son frecuencias. Entonces, al empezarlos a ver como frecuencias, uno empieza a entender que dentro del número hay procesos. Y dentro de ese proceso hay funciones y cualidades que se van aplicando en la fisicalidad. Cuando hablo de la fisicalidad, se está hablando de la tercera dimensión, el mundo de la materia que estamos habitando, donde entendemos que la tercera dimensión es alto, ancho y profundo. Y tiene que ver con el, el plano 3. Pero que conceptualmente, desde la LGC, me da a mí la capacidad de percibir la realidad, porque este cuerpo anatómico es el que me brinda a mí la capacidad de percibir desde diferentes ángulos esta realidad que me está conteniendo. Entonces, en ese sentido, la vuelta 13 tiene el 1 y tiene el 3. En esa complementariedad que se va surgiendo dentro de los números, hay frecuencias. Porque, ¿Por qué digo frecuencia? Porque en el momento que nosotros entramos en cualquier proceso de nuestra vida, empezamos a tener un conteo de números. Y eso es un proceso que se va llevando a cabo día a día, sea cual sea la situación, el proyecto o lo que sea que estemos haciendo acá. Y eso está comandado por perspectivas de otra dimensión. Y en este caso, la vuelta 13, como ya les decía en las vueltas anteriores, nosotros transitamos todas las primeras 11 vueltas con respecto a el mapeo con uno mismo, o sea, como el hacer ese procesamiento interno conmigo mismo para que en las próximas 11 vueltas, que son 22 vueltas en total, podamos hacer un mapeo totalmente coordinado y coherente con el otro que no soy yo. Entender que el otro es otro y no soy yo me brinda a mí la facultad de saber que el otro aporta información valiosa para nutrir mi receptor, esta anatomía que estoy portando. Entonces, cuando nosotros transitamos la vuelta 13, que yo les estoy señalizando acá, vamos a estar, y más en el 2026, que también el 2026 lo había decodificado en en el video anterior, que tiene que ver con la recreación del eje Y, pero también con la actualización de todos los circuitos. ¿Qué circuitos? Los circuitos que nosotros portamos tanto internamente como externamente con el entorno. Los circuitos que se forman cuando yo empiezo a vincularme tanto interno como externamente. Entonces, todo este año es una actualización total de los circuitos a nivel global. Y el 6 es esa actualización de la memoria colectiva. En la actualización de la memoria colectiva, en ese 2026 está el 26, que en el alfabeto es la Y. Y es el eje Y que marca el, el eje que
por el cual nosotros vamos a estar actualizando con la información que vamos recibiendo y vamos captando como nueva para nosotros, ¿no? Entonces, dentro de esta vuelta 13 y acomodándonos al 2026, la vuelta 13 es 3 es percepción a nivel conceptual, y 1 es receptor. Entonces es la percepción del receptor. ¿Quién es el receptor? Todos nosotros como antenas. Entonces el plano de tercera dimensión nos permite a nosotros movernos entre percepciones para poder ver cómo estoy operando en la realidad y cómo esa operación que hago en la realidad me está generando a mí una nutrición y un avance evolutivo. Entonces, al estar transitando la vuelta 13, estoy de alguna u otra manera amplificando mi capacidad de percepción. Y acá quiero hacer como un paréntesis con respecto a todo lo que está pasando en esta vuelta 13 y el mundial. No sé si han logrado ver que en las redes se empieza a ver mucha más sincronía con respecto a los números, cuando detallan números, cuando sacan números y ven que la sincronía de tal número, tales números da esto y hace referencia al 19 de julio, el día del mundial. Bueno, eso que está pasando en el campo a nivel global es un alcance que está teniendo el ser humano de el nivel de percepción y observación que está teniendo de los datos que hay en el campo. Y cuando hablo de los datos que hay en el campo, son los datos del pasado como del futuro. Entonces, como humanidad vamos a empezar a estar operando entre pasado y futuro, que nosotros linealmente lo vemos así, en la linealidad, pero en realidad todo eso está sucediendo al mismo tiempo en otro plano, que es el plano de los diseños, que es el plano de cuarta dimensión. Entonces, cuando todas estas antenas biológicas estas personas empiezan a observar que hay convergencia con estos números, con este gráfico, y empiezan a unir, es que están despertando el observador que habita en ellos. Ese observador es el que tiene la oportunidad de abstraerse para observar el entramado de la realidad. Al abstraerse, empieza a notar las señales y empieza a ver una imagen allí que dice 19, 7 del 4 y empiezan a sacar deducciones con respecto a esto del mundial y la selección de Argentina y demás. Entonces esa abstracción hace que el observador se posicione desde otro nivel de percepción de la realidad. Entonces en estos casos obviamente se lo atribuyen a magia, o algo superior, pero en realidad son estructuras, esa noción de estructuras espaciotemporales. O sea, recién estamos despertando la idea de que hay estructuras que están conteniendo la realidad. Y las estructuras están comandadas por todos los planos dimensionales. Las estructuras espaciotemporales es el conglomerado de todas las frecuencias de los números que en nosotros se nos empiezan a habilitar para que nosotros creemos conexiones. O sea, y a eso se le llaman señales. Entonces, cuando empezamos a generar sincronías, entonces empezamos a crear una conexión sincrónica de la realidad. Pero esa conexión sincrónica de la realidad hay que darle una conceptualización coherente de lo que está pasando. Y en esa conceptualización coherente de lo que está pasando, ahí es donde entra la definición y la cualidad que porta cada plano dimensional. Porque los números no son más que
planos dimensionales operando acá, en la fisicalidad. Entonces, cuando nosotros empezamos a verlos, empezamos a entender que hay sincronidad, pero tenemos que empezar a mirar que ya hay estructuras que están comandando. Es una realidad mayor que está comandando, que no tiene que ver ni con dioses, ni con maestros, ni con nada de eso, sino que tiene que ver con el flujo de información que se interconecta, y ya nosotros ya estamos entrando en una fase donde empezamos a percibir esa capa de dimensión en la cual opera toda esta información. Que en esa capa de información es una escala en la cual esto es natural, eso hace parte del flujo. Pero como estamos nosotros entrando en ese plano dimensional, entonces empezamos a percibir todo esto. Pero después, con el tiempo, vamos a tener que entender que a todas estas señales y a todas estas sincronías le tenemos que dar una lógica para poder anclar de manera mucho más coherente la señal acá en la fisicalidad. Entonces, esa vuelta 3 está trayendo consigo, y en este año, ese incremento evolutivo que estamos teniendo con respecto a la percepción de la realidad. Entonces, esto es un poco de la emisión de la vuelta 13 con respecto a Calendaria LGC. Y Calendaria lo que viene a hacer es justamente a ordenar totalmente ya lo que pone a vista la realidad, y empezamos a darle a eso una mayor coherencia para que nosotros podamos empezar a sostenernos en las estructuras espaciotemporales como un orden natural del flujo que entrega el universo, para que entremos en coherencia total con él. Así que esto es todo por hoy, y nos vemos en la próxima vuelta. Chao, chao.